Muy buenas, estamos a 3 de noviembre de 2020 y en España ya hay más de 36.000 muertos oficiales por COVID y más de 50.000 reales. Tenemos confinamientos territoriales por todo el país y en breve probablemente volveremos a un confinamiento domiciliario, ya que el gobierno nos está adelantando esta medida a través de sus medios de comunicación, diciendo que es lo que están haciendo en otros países en Europa y que es lo mejor que se puede hacer. ¿Qué países nos ponen como ejemplo? Pues lo que peor lo están haciendo de todo el planeta, después de España. Francia, Inglaterra, Bélgica. ¿De verdad que esos son los modelos a seguir? ¿Sabían que hay más de 20 países en Europa que no llegan a 1.000 fallecidos por COVID? ¿O que, por ejemplo, Corea del Sur, con más población que España, tiene tan solo 470 muertos? Y eso que en ningún momento han estado confinados como en España. ¿Por qué apenas sale esto en las televisiones y solo nos informan de los datos y de las medidas que toman los países que peor lo hacen? ¿Sabían, por ejemplo, también que hay profesores de las universidades más prestigiosas del mundo que apuestan por un confinamiento por edades y no por el territorial o domiciliario? ¿Por qué tienes que salir al extranjero para escuchar esto y no se cuenta esto en este país? Este virus lo vamos a pasar todos nosotros antes o después. Es la cruda realidad. La única diferencia es que alguno va a estar vacunado cuando lo pase. Ahora la pregunta es, ¿puede esperar todo el país a que haya una vacuna para dejar los confinamientos? Porque es obvio que los confinamientos son efectivos. Si todos nos encerramos en nuestras casas hasta que hay una vacuna, está claro que descenderá el número de muertos. Pero ¿podemos permitirnos esto hasta que se descubra una vacuna efectiva? Claramente no. Los confinamientos temporales ya se ha comprobado que no son efectivos. Sino que se lo diga al pueblo, por ejemplo, de Aranda de Duero, que llevan ya su tercer confinamiento. Cuando se quitan las restricciones y la gente vuelve a salir, vuelve a haber contagios y vuelta a la misma situación inicial. Entonces, si ya está comprobado que esto no funciona, ¿por qué vamos a seguir haciéndolo una y otra vez? ¿Por qué no copiamos de los países que son más efectivos en vez de los que peor lo hacen? El confinamiento por edades parte de una premisa indiscutible, y es que el virus es muchísimo más letal entre la población anciana. El 95% de los fallecidos en España tenían más de 65 años. Por debajo de esa edad, la tasa de mortalidad es la misma que la que se ha sufrido en gripes anteriores, y no por ello se tomaron entonces medidas como las de ahora. Es cierto que los medios de comunicación se empeñan a diario en mostrarnos esas excepciones de gente joven que se ha infectado o incluso alguna ha llegado a fallecer sin tener patologías previas, pero va a seguir esto pasando incluso cuando llegue la vacuna. Así que vamos a proteger a nuestros mayores, que son los que tienen más probabilidad de fallecer. Lo que no se puede tolerar es que más del 60% de los muertos por COVID en España se hayan contagiado en residencias de ancianos, que son responsabilidad de nuestro gobierno. Así que, ¿qué posibles soluciones tenemos? Pues primero, formar un grupo de expertos independientes a nivel nacional, que aún no lo tenemos, y no puede ser que, según nos convenga, un día no hagan falta mascarillas y a los pocos días sean totalmente obligatorias. Segundo, crear protocolos para las residencias con las que se asegure la estanqueidad de estas al virus, haciendo, por ejemplo, que los trabajadores entren por turnos de 15 días y antes de hacerlo se les haga un PCR. Tercero, realizar un confinamiento por edades, de tal manera que los mayores de 65 años permanezcan confinados en sus domicilios, excepto unas horas por la mañana en las que se podrán salir al parque, hacer compras, pasear, etc. En este mismo periodo de tiempo, la gente que esté por debajo de esa edad y que no esté trabajando o estudiando, pues debería permanecer en sus domicilios para que no haya contacto entre los dos grupos. Los que tengan trato diario con la gente mayor deben de tener el mismo confinamiento que esta, y los que lo hagan de forma esporádica deberán adoptar las máximas protecciones para evitar esos contagios. Cuarto, subvenciones a empresas nacionales que se dediquen a la fabricación de mascarillas y de test serológicos para poderlos vender en las farmacias muy por debajo del precio actual. Estos test, por ejemplo, podrían tener un código QR para poder registrar los resultados en una aplicación móvil creada por Sanidad para tener un mayor control y conocimiento del porcentaje de población que ya ha generado anticuerpos y así saber cómo va esa deseada inmunidad de rebaño. En resumen, nos tenemos que olvidar de confinamientos territoriales y domiciliarios que hemos comprobado que no funcionan y optar por otras medidas como el confinamiento por edades que sabemos que ha funcionado ya en otros países. Así que por favor, si os ha gustado este vídeo, compartidlo y a ver si con otras medidas salimos mejor de esta que nos viene encima. Un saludo.